¿Qué tal, amigos? Estamos conmemorando en este mes de octubre los 500 años de la Reforma Protestante. En el video anterior les hablé un poquito de las 5 solas, que fueron la columna vertebral de la Reforma. Y también les mencioné a Lutero como uno de los principales reformadores. No obstante, a él, años antes, aproximadamente unos 100 años antes, ya habían estado otros impulsando la Reforma. En esta oportunidad les quiero hablar de por qué la Reforma, por qué vino la Reforma a la Iglesia Católica. Bueno, en primer lugar, hubieron muchos abusos. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica se fue desvirtuando porque se fue alejando de las Sagradas Escrituras, y eso lo llevó a cometer una cantidad enorme de abusos, herejías y demás. ¿Cuáles fueron algunos de esos abusos? Bueno, hay varios. Yo voy a mencionar solamente algunos. El primero de ellos fue la institución del celibato, algo totalmente contrario a las Escrituras. El celibato fue impuesto mediante un concilio, creyendo que de esta manera el que se dedicaba al servicio a Dios lo hacía de una forma más pura y con una entrega mucho más consolidada. Pero no hay nada más alejado de las Escrituras que el celibato, ya que en Timoteo, cuando da los requisitos acerca de los obispos, dice que sean marido de una sola mujer, que tengan sus hijos en sujeción. Así que las Escrituras nunca contemplan que aquel que sirve a Dios tenga que estar célibe o que no pueda tener familia, esposa e hijos. Otro de los abusos que cometieron fueron, a lo largo de toda la historia de la Iglesia Romana, es poner los concilios por sobre la autoridad de las Escrituras. Esto es, darle más valor a la tradición y a las doctrinas que ellos iban formulando que a lo que dice la palabra de Dios. Otro de los abusos fue, por ejemplo, la misa a los muertos, algo terriblemente pagano, ya que Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La misa a los muertos se le hacía en conmemoración a darle un reposo al difunto que por ahí no pudo purgar sus cuentas aquí en la tierra. Entonces, a través de la misa era como apaciguar el enojo de Dios contra el pecador. Es como darle una segunda oportunidad para que se reconcilie con Dios, pero la persona ya había fallecido. Otro de los abusos era la adoración a las imágenes, ¿sí? A las reliquias. Otro de los abusos, la intercesión de María y de los santos para con Dios. Siendo que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos ponían a María casi en el mismo nivel que Jesucristo. Jesucristo fue el que murió por nuestros pecados. Por eso de ahí surge toda la doctrina de Mariología. Y luego también aquellos santos que posiblemente dejaron un legado de piedad y demás, ellos le atribuían que también esos santos, una vez canonizados, podían interceder ante Dios por cualquiera de los mortales aquí en la tierra. Sí, pero lo más escandaloso de los abusos de la Iglesia Católica fue la venta de indulgencias, sí, para financiar esa obra faraónica de la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿En qué consistía la venta de indulgencias? En que se le entregaba un certificado a una persona que pagara, sí, que pagara literalmente por el perdón de sus pecados. O sea, uno pagaba, compraba el certificado de la indulgencia e inmediatamente quedaba limpio de pecado. Cuando la Biblia dice que el único que puede borrar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Había un dicho que cuando iban a una determinada casa
iban con un cofre de madera, y que ni bien la moneda hacía ruido en la madera de la caja, inmediatamente en el cielo esa persona quedaba suelta de sus pecados. Algo terriblemente herético y despiadado frente a la doctrina de la gracia de Dios. Ahora, las indulgencias no se vendían solamente para los que lo podían pagar y que estaban aquí en la tierra, sino que también las indulgencias podían ser compradas por aquellos familiares que murieron en nuestros antepasados y que no tuvieron la posibilidad de arreglar sus cuentas con Dios. Entonces, cuando la moneda hacía ruido en la caja, la persona pasaba del purgatorio al cielo. Otros abusos, por ejemplo, que se cometían en los monasterios, la flagelación, la penitencia, el castigo, los ayunos prolongados y toda una serie de ceremonias y rituales que no eran otra cosa que obras para tratar de ganar el favor y la misericordia de Dios. Charles Spurgeon dijo al respecto: es más fácil cruzar el Atlántico en un barco de papel que entrar al cielo por las obras. Y por último, fue el no permitir al pueblo tener acceso a las escrituras, ya que las escrituras solamente las podían leer los sacerdotes y estaban en el idioma latino, que justamente no era el idioma del pueblo. Frente a todos estos abusos es donde muchos hombres, al escudriñar las escrituras, despertaron, se les cayó un velo de sus ojos e impulsaron lo que se llamó la Reforma Protestante. Hasta pronto y vamos a seguir con este tema.